La idea principal es que exprese una idea completa, una oración, una acción determinada que nos permite, saber qué es lo que tenemos que decir en torno a este tema central enunciado en primer lugar. ¿Okay? Ahora vamos a ver el mejor resumen. ¿Qué implica el mejor resumen? Si quieren ponerse a sumar, ya pongámonos a sumar. El mejor resumen equivale a la idea principal con un pequeño desarrollo básico de algunas de las ideas secundarias que acompañan a la idea central. ¿Sí? Vemos aquí. El mejor resumen, ¿sí?, es lo siguiente. El resumen del texto es la formulación de la idea principal más un compendio breve de ideas que la apoyen de manera fundamental. Es decir, podemos decir, el imperio Inca fue el principal imperio de América del Sur, ¿sí? Dividido en 4 gobernaciones, como los 4 suyos, por ejemplo, que tenía como gobernante central al Inca, que tenía una economía basada en una u otra cosa. ¿Sí? Con eso terminamos las ideas. Estas ideas, este resumen puede ser un resumen de un pequeño texto, como en el caso de los que tenemos en la pre, e igualmente puede ser el resumen de un libro. Claro, obviamente, mientras más contenido haya que resumir, el resumen será más completo, un poco más largo. En el caso que tenemos, lo que sucede es que el resumen es muy cortito porque tenemos textos que tienen media página. ¿Sí? Eso a veces es una dificultad, pero hay que aprender a sacarle un poquito de jugo a todas las cosas. ¿Okay? Se caracteriza por ser esencial y breve. Esencial como que se dedica a lo más esencial, a lo más básico. ¿Sí? Eh, el resumen no, y esto por favor es muy importante, no es un comentario, no es una evaluación, no hay un ingrediente subjetivo en el mejor resumen. Es decir, no hay una cuestión que tenga que ver con qué piensa uno de lo que se dice en la lectura o qué piensa uno con lo que dice en el texto. El resumen es solamente suscrito, circunscrito al texto que estamos leyendo. Luego se puede haber otra etapa crítica, ¿no? Es decir, escribe un resumen y una valoración. ¿No? Pero en este caso, como además, primero que es un examen para marcar, no les van a pedir que hagan una valoración propia. Y segundo, que en el caso de que ya luego cuando estén en la universidad les pidan una cosa así, distingan el resumen y luego la valoración, porque son cosas diferentes que no se deben mezclar. Finalmente, el resumen se halla en el nivel textual, es decir, es de naturaleza interna, no es metatextual, no se lee entre líneas, no intenta mirar más allá del texto que se está trabajando. El resumen solo es del texto y sus ideas, sus componentes expresados. ¿Sí? Bien. Estrategia para realizar un buen resumen. Escucho algo del fondo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O alguien tiene el micro prendido y no me doy cuenta? Y no se da cuenta. Bien, continuamos entonces. Estrategias. Bueno, son más o menos sencillas, o más o menos de sentido común. Uno, leer todo el texto con atención e interés. Si no se lee todo el texto, no se puede saber de cabo a rabo cuál es su parte central. Dos, identificar las palabras. Por favor, acá hay un error. Deben ser las palabras clave en singular, las palabras clave. ¿Sí? Miren, aquí hay un pequeño texto que vamos a evaluar. Déjame mover. ¿Sí? El problema de la corrupción ha venido consolidándose con prioridad en la agenda política de Latinoamérica, razón por la cual Inside Crime, a fin de querer erradicarla exitosamente de la región, plantea 5 estrategias que podrían aplicarse sin excepción. 1. Fortalecer la independencia judicial para asegurar el sostenimiento de los derechos humanos. 2. Enfatizar la cooperación multilateral entre Estados para propiciar que los países compartan sus evidencias y puedan coordinar investigaciones conjuntas. 3. Transparentar las contrataciones públicas a fin de evitar actos de cohecho. 4. Sincerar la fuente de financiación de las campañas políticas para evitar el desarrollo de las redes de clientelaje. 5. Eliminar la inmunidad presidencial para procesar a los mandatarios corruptos. Esto es muy importante, muchachos. ¿Sí? Bien, miremos aquí, no nos vamos a detener así obsesivamente en ver cada subrayado, pero nos damos cuenta de cosas. Uno, hay palabras resaltadas y hay palabras subrayadas. Estas palabras resaltadas y subrayadas hay que tenerlas en cuenta porque son las que nos van a servir, nos van a colaborar como elementos clave para el mejor resumen. Y aquí tenemos para muestra un botón, ¿no? Miren, se busca erradicar
Se trata de eso el texto. Se busca erradicar de manera efectiva la corrupción en América Latina mediante la aplicación de 5 estrategias tales como 1. Fortalecimiento de la independencia judicial. 2. Enfatización de la cooperación entre estados. 3. La transparencia de los contratos públicos. 4. El sinceramiento de la financiación de partidos políticos. 5. La eliminación de la inmunidad presidencial. Fin. Todo lo demás del texto, y esto por favor tengámoslo bien claro, todo lo demás del texto son cuestiones que se pueden, no sé si decir, obviar, pero estratégicamente sí, se puede uno evitar el hecho de dar mayores detalles por una cuestión práctica, una cuestión eminentemente práctica. ¿Sí? Texto de ejemplo. ¿Sí? Por favor, si pasa algo, no se escucha, se entrecorta, avísenme, muchachos, que estamos aquí para hacer las cosas bien, ¿ok? Todo bien hasta ahora, ¿verdad? Justo lo he escrito a nuestro. Ok, perfecto. Sí, justo le escribí al tutor y me está confirmando también por el WhatsApp. Pues estamos aquí siempre como que en varios sitios. Bien, para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética y los ademanes políticos, una cuestión de lenguaje extraordinario más que ordinario. Es más, la metáfora se contempla característicamente como un rasgo solo del lenguaje, cosa de palabras más que de pensamiento de acción. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa que puede arreglárselas perfectamente sin metáforas. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana y no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos de cuál pensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico. Entonces, tiene que tenerlo en cuenta porque en el futuro, espero muy cercano, cuando ingresen a la universidad, se van a dar cuenta de la manera más, ¿cómo se decirlo?, extensiva que el mero lenguaje literal, ¿no? El mero lenguaje literal puede servir para unas cuestiones muy específicas, pero para la comunicación de detalles como cuestiones más profundas de lo humano, hay que poder utilizar y comprender sobre todo las metáforas a nivel hablado y escrito o leído, ¿no? La metáfora no solo es un recurso del ámbito literario o lingüístico, como lo cree la mayoría de la gente, ¿sí? Es decir, no solamente es adorno, ¿no? Sino también forma parte de nuestro sistema conceptual, por lo que pensamos y actuamos en términos metafóricos. ¿Sí? Nuestra mente es metafórica, nuestra acción también es metafórica, es decir, está más allá de la concretud de aquello que enlaza, ¿sí?, el nivel de lo dicho con lo indicado específicamente por las palabras. En la mayoría de casos no podemos actuar así. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Bien, continuemos entonces. Nos toca un ejemplo en inglés. Vamos a verlo. In the past 15 years, as the narrative turn in the humanities gave way to the narrative turn everywhere, politics, sciences, law, medicine, and cognitive science. A few words have enjoyed so much use. The psychologist Jerome Bruner speaks of narrative of identity, narrativa de identidad. The philosopher Daniel Dennett describes mental activity on the neural level at the continuous emergence and decay of narrative roles, and narrative of race, class, and gender have become a mantra of cultural studies. ¿Sí? Básicamente lo que dice es cómo se ha extendido la narrativa del campo humanístico a todos los estudios culturales. ¿Bien? Vamos a ver aquí. What is the topic? ¿Cuál es el tema central? ¿Sí? The polysemic use of the narrative world, es decir, la extensión de la narrativa al mundo.
what is the main idea of the reading, es la B, ¿sí? The word narrative is used with different meanings in different contexts. Lo más central del texto es la ampliación del contexto del ámbito narrativo, ¿sí? Y aquí, bueno, lo han hecho un poco sin hace falta ponerle un enter. Which is the best summary of the text? Es la que aquí aparece como ve, aquí en rojo, por favor. ¿Sí? In the last 15 years, the word narrative has become a polysemic word since it is used with different meanings in different contexts. ¿Sí? Bien, muchachos, denme un segundo, por favor. Si desean, mientras esperamos, tengo que abrir el Word que toca. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna idea, algo que quieran compartir, no sé si... A ver. Semana 13, estamos. Bueno, tal como en las otras semanas, vamos a ver una cuestión bien práctica, ¿ok? Hay dos ejercicios que tienen una parte de desarrollo. Pero la parte de desarrollo es donde ustedes tendrían que ponerse a redactar el mejor resumen de la lectura. La parte de desarrollo puede ser que mejor la dejemos, porque lo que nos interesa a nosotros es fundamentalmente que ustedes sean capaces de marcar las alternativas correctas. Entonces, en eso hay que entrenarlos, ¿ya? Es decir, no en ningún momento en el examen o en la vida de lo que tenga que ver con la parte de la admisión les van a pedir nada absolutamente acerca de redactar su propio resumen. En todo caso, tendría que tener, o la PRE tendría que ofrecerles, la PRE tendría que ofrecerles, como decirlo, un curso para ellos, ¿no? Sería un curso, en este caso, de redacción. Vamos, en todo caso, a la primera lectura. Rápidamente, es un bonito ejemplo. Es un bonito ejemplo porque nos pone frente a un problema práctico bien interesante, que es el tema de la utilidad de la lectura. La mayoría de personas, lo adelanto rápidamente, la mayoría de personas piensa que la lectura es meramente una capacidad de codificar cosas, una actividad, algo que uno hace, y ya, pero no se da cuenta lo que no se ve de la lectura. Cuando una persona lee, amplía también sus horizontes mentales y por supuesto también aumenta o amplía sus valores, su tolerancia, su cultura, etc. Más lectura, más cultura, mejores seres humanos, si desea. No quiere decir que solamente la gente que lea es buena o que la gente que lea es necesariamente buena, ¿no? Pero si uno lee bien, termina uno aprendiendo a ser un mejor ser humano. Vamos a ver, la enseñanza y aprendizaje de la lectura en el plano escolar continúa siendo un tema de gran importancia en las investigaciones actuales y a pesar de haber sido un objeto de estudio continuo durante muchos años, aún no se refleja en la práctica un punto de equilibrio favorable que reúna las concepciones psicolingüísticas, semióticas, sociosemióticas y sociocultural por las que ha pasado la lectura, ya que estos paradigmas no se desvirtúan entre sí, pero sí han evolucionado para ser complemento del anterior. En la escuela, la lectura, la escritura, la escucha y el habla atraviesan el currículo sin tener un dominio claro sobre los ejes que les fundamentan ni la tarea de cada una de las áreas que les enriquecen. Por ejemplo, la lectura es definida por algunos, como decía hace un momento, como una acción que se ejecuta en un tiempo y espacio determinado. Otros lo ubican como una de las habilidades comunicativas, mientras para otros es un proceso de interacción entre el sujeto, el texto, contexto, como lo definen los lineamientos curriculares del lenguaje de 1998, o una práctica social y cultural, como lo plantean las referencias para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo del año 2002. A pesar de poseer una amplitud conceptual, la enseñanza de la lectura desde los primeros grados escolares ha estado íntimamente ligada a una orientación instrumental, donde prevalece el aprendizaje del código alfabético y a través de la decodificación de letras, palabras y oraciones, para luego llegar al texto con metodologías que recaen en lo repetitivo y mecánico. ¿Sí? No se trata de invalidar los alcances de tales prácticas escolares, pero sí llamar la atención a lo esencial del acto lector. ¿Por qué ver la lectura solo como un proceso, cuando es posible entenderla como una experiencia que nos acerque a otros sistemas de signos diferentes a la lengua, como las imágenes, los símbolos, los sonidos, la cultura en sí,
y que además contribuye a la formación de lectores, como lo plantea La Rosa. La lectura nos constituye y va formándonos como sujetos. Les voy a dar 5 minutos, ¿sí? Para que puedan resolver 6 minutos. 3 creo yo, que hay un pequeño chat, acabo de ver. Pero no sale, perdón. Eh, Voy a darle 5 minutos para que ustedes puedan proceder a trabajar estas dos ejercicios, ¿ok? Inicien, por favor. Voy a poner mi cronómetro.
Me acabo de dar cuenta que ya casi 30 segundos hablando sin haber prendido el micro. Bueno, pues, temas de la vida. Bien, vamos a trabajar la resolución de estos que son simplemente dos ejercicios. Estos son dos ejercicios pequeños, ¿ok? El tema central del texto, ¿cuál es, muchachos? Con bastante claridad vemos que es la letra A, ¿verdad? La falta de equilibrio entre enseñanza y aprendizaje de la lectura en la escuela. Aquí es una cuestión bastante, ¿cómo decirlo?, táctica, ¿no? Aquí el problema está en que no se tiene total claridad sobre lo que potencialmente es la lectura, ¿sí? Y en el caso de la 2, el texto trata principalmente sobre A también, la lectura vista como proceso, su orientación instrumental, la falta de equilibrio entre las teorías implicadas en la enseñanza de la lectura. Cuando nos referimos al término de falta de equilibrio, nos estamos refiriendo fundamentalmente al hecho de que no se tiene clara la, ¿cómo decirlo?, complementariedad que hay entre la lectura como una función, como una acción, y la lectura en su potencial de amplificador de horizontes, ¿no? Lo que se puede, de lo que se puede hablar. Vamos a leer la segunda lectura, ¿sí? Porque, bueno, la tercera sería el mejor resumen. El mejor resumen es este cachito que sale aquí. El autor del texto señala la falta de equilibrio entre los paradigmas en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura en el ámbito escolar y la importancia de no reducir la lectura a un proceso mecánico, sino entenderla como una experiencia que enriquece a los individuos al conectarlos con diversos sistemas de signos y contribuir a la formación de sujetos. Bien, veamos entonces el siguiente texto, que también nos sirve un poquito como ejemplo, porque tiene ¿cómo decirle? Un pequeño tropiezo en la pregunta 3, que sería para redactar, aunque no corresponde, en este caso, la redacción a nuestra obligación. Es un poquito complicado, pero esta investigación ha sido indagar sobre los hábitos de lectura de los estudiantes, la forma en que estos aprenden y cómo se interesan por los textos. O sea, a conocer el nivel en que encuentran profesión o propuesta didáctica que sea acorde con sus preferentes y necesidades de aprendizaje. El primer paso fue realizar un ejercicio de lectura netamente literal para comprobar si los estudiantes comprenden los aspectos más significativos y recurrentes en el texto. Para cumplir con este propósito, se escogió el libro Alvin, el zoológico de Anthony Browne. Este libro fue proyectado para que todos lo observaran detenidamente, luego cada uno cogió el libro de forma individual, ¿sí? Y se aplicó un cuestionario para identificar el nivel de comprensión literal. El segundo paso consistió en un ejercicio que buscó indagar sobre el nivel de lectura inferencial de los estudiantes para develar si existe o no una dificultad en este aspecto. Aplicamos un taller que consistía en observar la película El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. A cada niño se le facilitó una sinopsis de la película para ser leído. Se le propuso llenar una tabla donde debía ser la descripción física de los personajes que se los facilitaban, así como los valores que reconocieran en ellos, y un comentario de donde expresaban su opinión, como agrado, desagrado, confianza sobre los mismos. Los resultados fueron los siguientes. Aquí está la tablita, ¿no? En características físicas de los personajes, o sea, lo que se ve, 90 las identifican y 10% no las identifican. En el caso de los valores, cosa mucho más diferencial, mucho más interna, ¿sí? 15,5% los identifican poquitos y no los identifican el 5,5%. Los implica, digamos, una especie de déficit de la capacidad diferencial de los estudiantes respecto a la lectura a lo que se ve o se dice en mensaje directamente. Sobre eso hay que incidir. Vamos a darnos unos minutos para poder trabajar la lectura de este texto nuevamente con ustedes y resolver los ejercicios para luego
cotejar las claves que me toque darse. ¿Ok? Iniciamos todo. Bien, muchachos, vamos a recomenzar y resolver este ejercicio que nos toca ver ahora. Todavía no domino el chat en la tablet, ya me di cuenta, tengo que empezar a practicar un poquito, pero no, porque veo por ahí alguno que me ha escrito algo, pero no sé si se le da para arriba o para abajo, pero en fin. Veamos, ¿cuál es el tema central del texto? El tema central del texto es la respuesta B, la alternativa B. Una propuesta didáctica para la comprensión lectora acorde a preferencias. De hecho, lo interesante es que en este caso, esta parece un complemento, una extensión de la lectura anterior, ¿no? Es interesante. 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? La idea principal es la letra A. El diseño de una propuesta didáctica para la comprensión lectora debe conocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Claro, eso está clarísimo. Para poder enseñar a leer, hay que saber cómo son capaces de leer los estudiantes. Por ejemplo, cuando hablamos no solo del curso de verbal, sino en general de toda la estructura de enseñanza, aprendizaje, de la estructura del proceso de enseñanza, aprendizaje de Pearson Marcos, aquí ha habido mucha cabeza metida en la forma en la que los estudiantes en estos tiempos aprenden, piensan, indagan, recopilan información para poder brindarles oportunidad de entender lo que leen. Claro, poniendo obviamente de su parte y teniendo en cuenta que también los niveles en los que uno se educa tiene mucho que ver con la responsabilidad que el docente de temas como la comprensión puede exigir. Seguimos. La 3 pregunta por el mejor resumen, yo se los ofrezco aquí. Una investigación tiene por objetivo comprender los hábitos de lectura de los estudiantes y evaluar el nivel de comprensión literal e inferencial para elaborar una propuesta didáctica acorde a las necesidades y preferencias de aprendizaje. El sinónimo contextual de la palabra indagar, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál es el sinónimo de indagar? Investigar. ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias. Justo iba yo a decirlo, pero qué bueno que hayan sido ustedes. Yo prefiero, de hecho, que hayan ustedes hablar yo a la hora de la respuesta. Investigar, muy bien. A ver si me ayudan con la 5. Respecto de la imagen y el texto, ¿no? Respecto de la imagen y el texto, es posible inferir que los estudiantes... La D. La A de árbol. A de árbol. Ahora vamos a, ya que has dicho la D, vamos a analizar. La A dice, tuvieron dificultades para identificar aspectos implícitos en el texto. Si ustedes recuerdan, el texto comunica que se le solicitó ¿sí? Dos cosas, características físicas y valores. Las características físicas son visuales, o sea, son directas, son visibles. No hay que inferirlas, no hay que deducirlas, están presentes ante los sentidos ahí, ¿no? Los valores, en cambio, son un poco más complejos, porque hay que inferir qué valores puede tener cada uno, ponerle nombre a lo que nosotros suponemos que la actitud que determinado personaje refiere. Y luego, en la estadística presente en el cuadro, se dice claramente que un porcentaje muy alto identificó características físicas, al contrario de que un porcentaje muy bajo identificó características de valores. Entonces, por eso es la A. Pero él dijo la D, identificar un 90% de las características físicas de los personajes. Sí se identificó un 90% de las características físicas de los personajes, sí, pero a lo que queríamos llegar es que se olvida en la D, se olvida con la D toda la parte respecto del ámbito valorativo, del ámbito implícito, y además solamente el cuadro habla de las características físicas con porcentaje, ¿sí? Por lo que se olvidaría la lectura. Y aquí dice respecto a la imagen y el texto, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ver que es la A y no la D. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. En América Latina y el Caribe, la fuerza laboral femenina alcanza un hito histórico con 117 millones de mujeres, un aumento significativo en las últimas 5 décadas, pasando del 20 al 65% de participación laboral. Antes de cualquier cosa,
me parece que es sumamente injusto cuando se habla de fuerza laboral femenina en tan poca dimensión, ¿no? Porque, no sé, bueno, ustedes son mucho menores que yo, eh, pero mi madre, mi abuela, ¿no? Y las mujeres en todos los tiempos han sido siempre parte de la fuerza de trabajo en su 100%. La diferencia es que antes se trabajaba anónimamente fuera del mercado laboral, pero sin casa. Entonces hay que tener en cuenta eso. No es un poco injusto decir que las mujeres no trabajaban, todas habían trabajado, igual que los hombres, solamente que en diferente posición. Ahora las mujeres han crecido en la posición del mercado laboral, ¿sí? Y eso es muy bueno, ¿sí? Pero no se puede decir que antes no trabajaban. Bien, la promoción de empleos de calidad es crucial. No se trata solo de la cantidad de empleos, sino de garantizar salarios que permitan salir de la pobreza, seguridad económica y beneficios como seguro de desempleo y pensiones dignas de jubilación. Para abordar este desafío, es fundamental comprender las características de las mujeres en el mercado laboral, dónde trabajan, en qué condiciones laborales, qué factores influyen. La situación varía ampliamente entre los países y poblaciones. México y Perú, por ejemplo, comparten similitudes en distribución geográfica, tamaño de hogares y nivel de educación, pero tienen una diferencia de más de 20 puntos porcentuales en la tasa de participación laboral femenina. Un estudio comparativo indica que gran parte de la brecha se debe a la mayor inserción de las mujeres peruanas en empleos precarios, con informalidad, bajos ingresos y falta de seguridad laboral. Ahora, también hay que ser exhaustivos, ¿no? Esas condiciones, los empleos precarios, informales, bajos ingresos y falta de seguridad laboral, no son problemas de las mujeres en el Perú, son problemas de toda la población, mayormente de jóvenes, además. Para promover empleos de calidad para las mujeres en la región es necesario implementar políticas públicas efectivas. Esto incluye la expansión del acceso a servicios de cuidado infantil y educación preescolar, licencias de maternidad y paternidad equitativas, educación sexual, planificación familiar, la mejora de programas sociales. La igualdad de género en el mercado laboral no solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad. Cerrar la brecha de género podría aumentar el Producto Interno Bruto de la región, en 16%. El éxito depende de la colaboración entre gobiernos, empresarios y sociedad civil. La promoción de empleos de calidad para mujeres debe ser una prioridad en América Latina y el Caribe. Y aquí hay una estadística que dice aquí participación laboral en los países de América Latina. Miren el Perú. El Perú tiene 79% de población femenina en edad de trabajar en uso de su facultad de trabajar, ¿no? Aunque no parezca, es un país de vanguardia, ¿no? Porque tenemos muy poco trecho, digamos, perdón, se me acaba se me movió todo esto aquí, muy poco trecho de no inserción laboral femenina. Nos pone, aunque siempre estamos nosotros en una situación compleja, nos pone en una buena posición respecto del continente. Bien, muchachos. Igualmente, inicien unos cuantos minutos para poder resolver. Ahora sí tienen los 5 ejercicios para poder marcar. Inicienlos. Yo estoy aquí, me quedo cualquier cosa, estoy con los audífonos puestos escuchándolo.
Bien, muchachos, vamos a reiniciar resolviendo este ejercicio. ¿Sí? Una temática interesante. Veamos. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? La C, ¿verdad? El aumento de la participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe destaca la necesidad de promover el empleo de calidad y políticas públicas efectivas para cerrar brechas de género. Lo digo, fuera de las condiciones específicas de la mujer, los problemas de indignidad laboral en América Latina, especialmente por la juventud, los sufrimos todos, ¿no? Dos, la palabra calidad connota a condiciones laborales justas y seguras. 3. Sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral de México y Perú, es posible inferir que A, ¿no? Las similitudes demográficas no garantizan una igualdad en la tasa de participación laboral femenina. 4. Resulta incompatible afirmar que el impulso de licencias de maternidad y paternidad equitativas afecta la empleabilidad y genera desigualdades en los centros laborales. Es todo lo contrario, por eso es incompatible. 5. Si la promoción de empleos de calidad para las mujeres se prioriza en políticas públicas efectivas en toda América Latina, de Barco, se podría avanzar significativamente hacia la igualdad de género en el mercado laboral y mejorar las condiciones laborales de las mujeres en la región. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo les queda claro? Continuamos entonces con la siguiente. Es el texto dialéctico. Estamos avanzando bien rápido porque después del texto dialéctico viene el texto en inglés y ya nos acabamos, ¿no? Sí. Bien. Texto 2A. Agarrando un rato porque estoy viejito, entonces tengo que poder ver. En mi experiencia me he enfrentado a situaciones confusas con respecto al lenguaje inclusivo. Recientemente fui invitado a una capacitación sobre este tema y me quedé con la sensación de que estaba promoviendo un enfoque fuertemente feminista en lugar de una verdadera inclusión. Aunque no participé en la capacitación, me llevo a reflexionar sobre un tema que considero complejo, esencialmente para alguien como yo, que no soy un experto en lenguaje, sino un usuario. Comprendo la importancia de dar visibilidad a las mujeres en el lenguaje, pero a menudo siento que la neutralidad e inclusividad son más deseables que un enfoque que parezca forzado, como el uso constante de los y las, que puede afectar la fluidez y la elegancia de la comunicación. La Academia Mexicana de la Lengua plantea que la gramática no es inherentemente sexista, dependiendo de cómo construimos el discurso y, en mi opinión, frases como los profesores y las profesoras a menudo parecen impuestas y no logran su objetivo de manera efectiva. Es decir, si el objetivo es la reivindicación y algo parece forzado, es muy difícil que se logre el verdadero objetivo. Bueno, en fin, continuemos. A pesar de mis lecturas y actividades académicas, persiste una brecha significativa entre la discusión sobre el lenguaje inclusivo y su aplicación en la vida cotidiana. No sería, ¿no sería más sencillo y efectivo utilizar el lenguaje neutro cuando sea apropiado? Creo que debemos buscar un equilibrio sensato en el uso del lenguaje inclusivo. En lugar de recurrir a fórmulas complicadas, debemos esforzarnos por utilizar un lenguaje inclusivo de manera que sea natural y efectivo, reconociendo siempre el mérito de las personas independientemente del género que tengan, ¿no? Bien, continuamos. Desde mi perspectiva, el lenguaje inclusivo y el lenguaje de género feminista son herramientas esenciales para combatir la discriminación de género y promover la igualdad. Entiendo las preocupaciones, pero creo que su enfoque refleja una resistencia a reconocer la importancia de estas iniciativas. El lenguaje inclusivo busca incluir tanto a los hombres como a las mujeres en el discurso, lo que promueve la igualdad y combate la exclusión. Aunque el uso de los y las pueda parecer incómodo al principio, es un paso positivo hacia la visibilidad de todos los géneros en nuestra sociedad. La historia del lenguaje ha sido una historia de invisibilidad y discriminación de género, y el lenguaje inclusivo es una respuesta necesaria a esta problemática. En lugar de resistirse al cambio, debemos adaptarnos a las necesidades cambiantes de la sociedad y aceptar que el lenguaje evoluciona. El uso de un lenguaje inclusivo no significa borrar a los hombres de la sociedad, en cambio, significa reconocer que las mujeres también
pero también merecen ser visibles y respetadas en el lenguaje. El mérito de las personas no debería depender de su género y el lenguaje inclusivo es un paso importante hacia esta meta. Bien, muchachos. Vamos a otro tema interesante, ¿no? Vamos a trabajar con atención este ejercicio, ¿ok? Sí, por favor, unos minutos para trabajar.
Bien, muchachos, retomemos este último ejercicio en castellano. Vamos a trabajarlo y leer luego el texto en inglés, ¿ok? ¿Cuál es la controversia de ambos textos? La letra D, ¿no? La aplicación del lenguaje inclusivo en la sociedad. Uno está de acuerdo, pero no con forzar, y el otro texto, quiero decir, está más bien de acuerdo, no sé si decir en forzar, pero sí en establecer un protocolo de constancia en la aplicación del lenguaje inclusivo. No veo que haya una divergencia brutal, pero sí hay dos posiciones diferentes, ¿no? Dos, en sinónimo contextual del término esencial, ¿sí? Es C de casa. C de casa. Necesario. 3. Acerca del lenguaje neutro, es posible inferir que para el autor del texto A podría ser una alternativa más sencilla y efectiva en comparación con el lenguaje inclusivo. ¿Sí? Ahora, ¿a qué llama lenguaje neutro? No lo sé, pues no, porque decir ella, no sé si sea propiamente neutro. El castellano tiene sus neutros, que no es que se reemplace o se intercambie por el masculino, sino que coincide con el masculino, que es diferente a que el neutro y el masculino sean lo mismo. En fin. 4. De acuerdo con el texto B, resulta incompatible afirmar que la visibilidad que otorga el lenguaje inclusivo a todos los géneros, ¿sí? Perpetúa la discriminación del género en lugar de combatirla, con el texto B, ¿no? Esto sí podría ser un poquito. Y 5. Si se demostrara que el lenguaje inclusivo arraiga las brechas de género en lugar de combatirlas, B. Sería necesario considerar alternativas para abordar de manera más efectiva las cuestiones de género. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, idea? ¿No? Bien. Continuamos entonces con este último, con el passage. Procrastination isn't a product of the internet age. It is a historical dilemma. The Greek poet Hesiod warned against postponing tasks in 800 before Christ, and Roman consul Cicero despises procrastination in affairs. Procrastination has ancient roots, tiene raíces antiguas. Modern researchers show it's not just an offense, it's harmful. Procrastinators experience higher stress and lower well-being. It leads to inadequate retirement saving, missed medical appointments, and financial losses like last-minute tax preparation. Es decir, trae problemas que no quieren tener, ¿no? Ese es el punto. Psychologists now understand procrastination as a complex failure of self-regulation. It is a voluntary delay of crucial tasks. Despite knowing the consequences, full-time management exacerbates it, but emotional regulation is the core issue. Joseph Ferrari, a psychology professor, said that while everyone procrastinates, not everyone is a procrastinator. Up to 20% of people may be chronic procrastinators. Telling them to just do it is as ineffective as telling a depressed person to cheer up. Procrastination is more than time management. It is an emotional challenge. Vamos a ver la traducción que la misma prensa nos ofrece, ¿ok? La procrastinación no es producto de la era de Internet, es un dilema histórico, ¿no? No es que tú te pases scrolleando, mirando reels en Instagram o TikToks, porque quieres. Algunos sí, obviamente, pero hay un porcentaje que son procrastinadores crónicos. Bueno, el poeta griego Hesíodo advertía contra el aplazamiento de tareas en el año 800 a.C. y el cónsul romano Cicerón despreciaba la dilación de los asuntos. La procrastinación tiene raíces antiguas. La investigación moderna demuestra que no es solo una molestia, es perjudicial. Los procrastinadores experimentan un mayor estrés y un menor bienestar. Provoca ahorros inadecuados para la jubilación, citas médicas, pérdidas y pérdidas financieras. Es decir, citas médicas perdidas y pérdidas financieras, como la preparación de impuestos a última hora. Los psicólogos entienden ahora la procrastinación como un complejo fallo de autorregulación. Es el retraso voluntario de tareas cruciales a pesar de conocer las consecuencias. La mala gestión del tiempo la agrava, pero la regulación emocional es el problema principal. ¿Sí? Joseph Ferrari, profesor de psicología, afirma que aunque todo el mundo procrastina, no todo el mundo es un procrastinador. Se refiere obviamente a esto que decíamos, ¿no? El procrastinador crónico.
hasta un 20% de las personas pueden ser procrastinadores crónicos. Decirles que simplemente lo hagan, o sea, hagan las cosas, ya, es tan ineficaz como decirle a una persona deprimida que se anime. La procrastinación es algo más que la gestión del tiempo, es un reto emocional. Bien, muchachos, inicien. Vamos a dar para esto unos minutos, eh, unos 6 minutos para poder tener tiempo de dar las clases. ¿Sí? Inicien, por favor.
Bien, muchachos, rápidamente vamos a dar las claves para poder dar pie a que puedan avanzar a su siguiente clase, ¿ok? Rápidamente vemos. The author's intention is to C, ¿verdad? Highlight the negative consequences of procrastination in life, such as increases does not make you a procrastinator because no lo hace ocasionalmente, es acción crónica, como les digo, ¿no? 4. It is compatible to assert that everyone procrastinates, but not everyone is a procrastinator. 5. If someone argued that procrastination depends only on good time management, they present an incomplete and simplified view of the phenomenon. Bien, muchachos, con esto daríamos por concluida la clase. Les agradezco mucho. Cuídense, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Gracias, profesor. Chao, nos vemos. Chao, chao.